La vida es una sucesión de lecciones que hay que vivir para comprenderlas. Helen Keller. Los más jóvenes no deben cachar quién es Helen Keller. Fue una escritora, activista, oradora estadounidense, sorda y ciega, que venció a todos sus problemas de infancia. A los 19 meses le vino una enfermedad grave que le quitó la vista y la audición. Y pese a todo se recuperó. Aprendió de las lecciones aprendidas. Consumió las lecciones aprendidas, mejor dicho. Las puso en práctica. Y algo de eso vamos a hablar hoy día, de lecciones aprendidas, vamos a hablar de lecciones no aprendidas, vamos a hablar de muchas cosas con la invitada que ya tenemos nosotros, por supuesto, en pantalla. Bienvenidos, amigos y amigas, a Manos Libres en una nueva edición aquí en Alianza con el Desconcierto. Miguel Mendoza, ¿cómo estás? Te presento. Diplomáticamente esto no se hace, primero se presentan a las mujeres, pero la dejamos para el final. No, sí, no, muy bien, muchas gracias. Esta semana bastante complejo, pero aquí estamos. Bueno, y ustedes ya la están viendo ahí, Rosa Oyarce, ex CDMI de Salud en dos oportunidades, la última fue medio complicada, expresidenta del Colegio de Tecnólogos Médicos, al que le tengo yo mucho cariño, y al igual que Miguel Mendoza, que es tecnólogo médico, magíster en políticas públicas también, pues. Así que tiene harto que hablar y también vamos a hablar un poquito de política. Rosa, bienvenida a Manos Libres. ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, muchas gracias por invitarme al programa de Manos Libres. La verdad que siempre bienvenida a una invitación de este tipo para conversar un poco sobre la contingencia y lo que ustedes, y aquello que yo les pueda responder, los que no, como dicen algunos, lo inventan. No, yo no lo voy a inventar, sino que no lo voy a responder nomás. Lo inventamos nosotros, y para eso estamos. Eso. Sí. Rosa, bueno, estamos aquí acompañados como siempre de la agencia WOW. La agencia WOW es especialista en transmitir mensajes de gente que no la escuchan, gente que... ¿Cuántas veces tú en tus campañas políticas transmitiste mensajes que a lo mejor no se entendieron, no se escucharon? Tenías algo que decir y no llegó, ¿cierto? No llegó. Es probable, para eso, muchas veces. Para eso ahora está Claro. la agencia WOW. WOW.cl, estrategias digitales. Visítanos en www.agenciawow.cl. Es imposible, Rosa, no partir con una noticia que en los últimos días nos ha remecido, nos ha traumado en cierta forma también, y tiene que ver con lo que ocurrió en Talcahuano en un colegio. Esta especie de operativo de salud en que a niños de quinto básico le tocaron los genitales, les preguntaban de qué porte tenían sus partes íntimas, les preguntaban si sus padres habían visto alguna vez a sus padres teniendo relaciones sexuales. Tú fuiste CNM de Salud 2 veces. ¿Cómo te puedes explicar esto? ¿Cómo se puede entender esto? ¿Es entendible, inentendible, castigable, condenable? ¿Cómo lo ves tú? O sea, lo primero que yo veo, bueno, aquí hay varias formas de analizar esa situación. Primero, es quién se atreve a hacer tomar una medida de esa índole, a intervenir sobre un niño, digamos, que tiene padres, y ni siquiera aunque no tuviera padres, sobre los niños hacer ese tipo de acciones que son tan, podríamos ser, criticables. Y más que criticables, son tremendamente, podríamos decir, enjuiciables. Y por otra parte, también la autoridad. ¿Quiénes fueron las autoridades que permitieron este tipo de acciones? O si estaban informados o no estaban informados, y a quién se lo habían informado. Yo recuerdo muy bien que cada vez que en el colegio se iba a tomar una decisión, se iba a hacer algún paseo, alguna cosa menor, que eran cosas muy importantes, a mí y a nosotros nos llamaban como padres para indicarnos que nuestros hijos iban a ir a un lugar X, que iban a hacer estas acciones, que necesitaban de papás que los acompañaran, que iban a tener un tipo de actividad de esta índole, de la otra. Jamás que si los niños los iban a ir a vacunar, tal día los iban a vacunar. O sea, jamás se hizo una acción sobre los niños, y menos de esa índole, como le digo yo, tremendamente enjuiciable, porque no puede ser de otro nivel. O sea, aquí las demandas tienen que estar sí o sí presentes. Aquí no se puede permitir ese tipo de acción. Porque eso es pedofilia. Eso es una pedofilia declarada. Claro. Claro. Ahí es delito, ¿cierto? Para mí es delito. Yo lo veo como delito. Eso es pedofilia. Sí o sí. Y Miguel, que te quería preguntar también, ¿qué pasó, Miguel, con tu próxima pregunta? No, es que realmente, no, lo que dice Rosa, también es pedofilia.
Pero también obviamente tenemos también esto lo que está pasando ahora con la muerte de un lactante por no tener una cama UCI, y la única cama que está disponible está en Arica, y aunque se haya trasladado a Arica igual hubiera fallecido. ¿Qué está pasando? ¿Qué lecciones aprendidas no hicimos nosotros con la pandemia anterior? Porque uno piensa que con la pandemia anterior yo creo que todos estos problemas se hubieran subsanado, pero creo que no. ¿Qué piensas tú como experta en el tema? Bueno, la verdad que pasándonos del otro tema a este, eh, lo primero es que la vacunación estaba extremadamente baja. Hace un mes atrás estaba en un 36% la vacuna de influenza, y eso es sumar virus a la carga viral que tenemos hoy día, ¿ya? Entonces, las vacunas estaban muy bajas, todas las vacunas. O sea, no había cumplimiento de vacunación en la población. Y eso se estaba ya mencionando y se sabía desde el Ministerio de Salud. Por lo tanto, las medidas se tenían que haber tomado con mucha anticipación. Yo no voy a olvidar jamás voy a olvidar el día en que yo me enteré, los primeros días, y a fines de diciembre me enteré que ocurría el COVID en Wuhan, lo que estaba pasando. Nosotros pensamos con mi equipo, esto va a ocurrir en Chile. Esto va a pasar, va a llegar a Chile tarde o temprano. A pesar de que era tan distante, lo veíamos como que sí o no. Pero, ¿qué dijimos? Hay que vacunar a la población anticipadamente de influenza. Y el ministro empezó a hacer todas las gestiones con el presidente de la República para traer las vacunas anticipadas, la de la influenza. Y yo en enero ya estaba haciendo la campaña de vacunación de la influenza. Y les decía a la gente, se tienen que vacunar, tenemos que estar preparados para recibir este otro virus que no lo conocemos. Si nosotros en Chile no hubiésemos tenido la vacuna de la influenza a tiempo, en el periodo de marzo, que partimos inmediatamente vacunando, a fines de febrero teníamos todo preparado, todo, la gente estaba ya agolpándose en los consultorios para pedir la vacuna, la verdad que les digo que la mortandad habría sido grandiosa. Eso habría sido una mortalidad altísima de la población, porque se habría sumado el virus de la influenza. Porque hay que pensar que el virus, la vacuna viene a hacer efecto como al mes. Entonces, nosotros tenemos que estar preparados. Es decir, si yo en un mes más sé que va a llegar, además sabíamos que en el norte, lo que ocurre en los países del norte, ocurre en el periodo que viene en el sur. Se traslada. Exactamente, esto es ciclo, porque en el norte están en invierno y nosotros estamos en verano. Cuando llega el invierno acá, ellos ya están en verano y ya vienen los virus circulando. Por lo tanto, nosotros se sabía, y eso fue lo que hicimos. Y la verdad, las cosas que yo en forma desesperada exigía las vacunas, porque me llegaban tantos millones de influenza, después llegaron tantos millones, y íbamos vacunando, pero la población la teníamos vacunada en un porcentaje. A fines de marzo, abril, ya teníamos, en abril prácticamente la población estaba vacunada completa de influenza. O sea, si no hubiésemos hecho ese trabajo, yo les aseguro que la mortalidad habría sido altísima sumada al COVID. Entonces, hoy día ha habido un problema aquí de retraso, de medidas, de un problema de gestión. Yo creo que eso es más que nada. De considerar, de dejar de lado la atención primaria y no preocuparse de la atención primaria de sus alcaldes, que son los que se preocupan de su población. Y de la exigencia de hacer mayor, en el fondo, mayor prevención, mayor promoción de la prevención. Porque aquí lo que hay que hacer es promoción de la prevención, es decir, promover la vacuna, que es una acción preventiva. Eso es. Claro. Y eso se tiene que hacer en forma permanente, jamás, y con personas, no los mismos de siempre. Invitar a otras personas que le hablen a la gente que tenga carisma, que tenga capacidad de llegada, pero no los mismos de siempre. Disculpa, Mario. ¿Piensa entonces la ministra de Salud ha sido, y su equipo en sí, sus secretarios, Seremi, han sido un poco reactivos
en esta pasada? Es que yo creo que aquí son los equipos, no solamente uno puede pensar, apuntar a una persona en específico, aquí son los equipos los que trabajan. En el caso nuestro, yo me anticipaba con los hechos como Seremi de Salud, como autoridad sanitaria de la región. Ahora la autoridad creo que no tiene esas atribuciones, yo no sé cómo está ahora, pero lo único que puedo decir es que la Subsecretaría de Salud Pública, que es la que lleva adelante todas las acciones preventivas, es la que tiene que hacerse cargo de esto. Estamos con Rosa Yarse, ex Seremi de Salud de la región metropolitana, aquí en Manos Libres, en Alianza para el Desconcierto, por un periodismo libre, independiente y al servicio de la democracia, como siempre. La salud también es parte de la democracia, ¿no? El derecho a la salud y el estar tranquilo. ¿Cuál sería tu receta, digamos, Rosa, lo que queda de otoño e invierno para que no se siga acrecentando esto? Ya se nos fue una chiquitita de 2 meses por una, no sé, a mi juicio es negligencia, no sé cómo tú lo puedes denominar, pero en realidad hay que tomar cartas en el asunto. Yo veo varios factores. Voy a decir varios y voy a mencionar dos. El primero es ideológico. El primero es absolutamente ideológico. El área privada existe. ¿Por qué por qué ese bebé no se fue trasladado a una clínica? Si existen las macrozonas, la región metropolitana es una macrozona, la cual Valparaíso está dentro de esa macrozona, ¿por qué no la trajeron a Santiago a una clínica privada? Si las clínicas tienen disponibles, si no, arman. Ellos disponen de todos los elementos, pero eso es un problema ideológico. Y eso, lamentablemente, va a matar mucha gente. O sea, si la salud nosotros la tenemos en manos de problemas, porque ya la ideología es casi es un problema ya patológico. ¿Tú ves la ideología en cuanto a ensalzar y sobredimensionar el Estado y denostar el privado? Siento yo que despreciar, no denostar, despreciar. Ya. Es despreciar quien puede ayudarnos a resolver. Y aquí en este minuto nosotros lo que hicimos con el COVID fue precisamente una alianza total, una red completa. Es decir, las clínicas privadas, de hecho, yo podría haberme tomado una clínica privada sin ningún problema porque estábamos con una pandemia. O sea, las clínicas privadas se sumaron a toda esta acción. En un país cuando hay una catástrofe, todos se tienen que sumar. O una guerra. Es exacto como enfrentar una guerra, pero como les digo, se suman todas las fuerzas para un mismo lado. Y en este momento estamos con una crisis sanitaria tremenda, producto de 2 años de pandemia en que los niños no adquirieron los anticuerpos, la inmunidad necesaria, porque no tuvieron los contactos, los periodos y las fechas correspondientes. Los niños estuvieron aislados. Por lo tanto, vamos a tener una crisis muy grande de virus. Y de hecho, el virus sincicial está causando estragos en la población, sumado a otros virus que obviamente se van sumando también. Pero el principal es el virus sincicial y el de la influenza, que en los adultos especialmente. Pero hay medidas que se pueden tomar. La primera es pedir el apoyo y el respaldo y sumar a la red a los centros privados, a las clínicas privadas. Y olvidarse y sacarse de la cabeza esta patología ideológica, ¿ya? Por el bien de la población. Eso es lo primero. Después las otras medidas que son acciones preventivas. La primera es la vacuna. Tenemos que salir a vacunar. Destinar los recursos a los municipios, a todos los alcaldes, para que se pueda vacunar a toda la población. Si hay que ir casa por casa hay que ir a vacunar. Eso hay que hacerlo. Y las otras son medidas preventivas que tampoco se le han indicado a la población. El uso de mascarilla, que fue la primera que lo dijo en este país, perdonen que sea autorreferente. Ningún problema. Porque cuando se dijo que llegaba el COVID, yo dije, hay que usar mascarillas. Y salió una autoridad y dijo, no, porque la OMS dice que no hay que usar mascarillas. ¿Cuál autoridad, Rosa? No, ustedes tienen que investigarla. Sí. Ustedes son periodistas, la pueden investigar. Yo salí y dije, no, mascarillas tienen que usar en el metro, la micro y en todas partes.
Es la única manera de protegerse. Hoy día digo lo mismo. La mascarilla, yo salí hoy día a la hora del almuerzo, tuve que salir a comprarme almuerzo. Yo me puse una mascarilla porque iba a ir a un lugar donde había mucha gente a la hora del almuerzo. Mi mascarilla. Sí, Si tenemos que usarla. sí, claro. Hay mucho virus circulando, producto, digamos, que tuvimos años de pandemia y que no circularon. Sí. Y esos virus también mutaron. Vienen con mucha más fuerza, con mucha más energía, mientras estuvieron ahí dormidos, ahora, ¿verdad? Porque han mutado y obviamente estos están haciendo y causando estragos en la población infantil y adultos mayores. En los adultos mayores no había prácticamente virus sincicial. Hoy día sí. Muy bien. Hay virus sincicial. Entonces, las medidas, la primera es la mascarilla. La segunda medida, el lavado de manos frecuente y lavado de cara cuando uno regresa. Cuando yo llego a mi casa, lo primero que entro todas mis cosas, directo al baño, lavarme la cara y las manos. Es lo primero. Bien lavada la mano. ¿Por qué? Porque uno se saluda con los que están en la casa. Sí, claro. Y lo otro es jamás dar saludos de beso en la cara a los niños, ni a los adultos mayores, ni besos. Y a los niños jamás, pero por ningún motivo besarles la boca. Pero eso para siempre por ahora, digamos, porque eso también es un poquito... Ya. Siempre. El adulto le transmite hasta las caries a los niños, si no lo sabían. Ya. Eso lo pueden decir los expertos, los odontólogos. Es un problema de salud pública. Jamás se besa en la boca a los niños. Se le transmite hasta las caries. Pero en la cara... En la cara, tú lo puedes obviamente abrazar y todo lo demás, pero en este minuto estamos en una situación compleja. Sí, por eso te decía. Pero por de ahora, otras personas, crisis, tu casa claro. sí, tú, tu bebé, si yo soy mamá, beso a mi hijo, mi hija, pero ni los abuelos, que mejor se mantengan distantes. Ya. Interesante, ¿ah? Hay medidas que se tienen que tomar. Lo otro es la ventilación. Yo he escuchado hoy día una declaración dramática de un médico pediatra de la situación que están viviendo en la provincia en la 8ª región, que es mi región, en la provincia de Ñuble especialmente, una declaración dramática de un médico pediatra sobre la situación que están viviendo de la cantidad de niños que están llegando y que lamentablemente la capacidad no da más. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Él decía, los niños en el colegio van al colegio y les ventilan la sala mientras están en clase. No es así. Las salas de clase se ventilan cuando no están. Cuando los niños salen a recreo y cuando se van y se desinfectan. Se les pasa cloro a los asientos, a los bancos, a todos lados, se les limpia. Y los niños cuando llegan cierran sus ventanas porque si no terminan resfriados, con los oídos, con problemas de inflamación a los oídos, es decir, una serie de problemas que los niños no tienen. Y lo otro, que los niños que están enfermos no vayan al colegio, no asistan al colegio. O los profesores que están enfermos tampoco vayan al colegio. Y además en clase tienen que usar mascarilla. Deben usar mascarilla tanto los niños como los adultos. Entonces hay una serie de medidas. También la otra medida es el calentador. Las casas no requieren grandes temperaturas al interior. No requiere que yo caliente la casa hasta que yo me tenga que andar poco menos que en pura polera. No. La casa requiere una temperatura, yo estoy con un chaleco, estoy con un abrigo, suficiente con una temperatura para un chaleco. Estamos en invierno. Sí, claro. La temperatura es 18 grados dentro de la casa, 20 grados. No exagerar, dices tú. No exagerar, porque eso hace mal. Los cambios de temperatura y lo otro es la contaminación al interior por la parafina o por los calentadores. Entonces, también tenemos que evitar. Todos estos elementos, si los evitamos, también nos va a ayudar. Y finalmente, la limpieza con cloro de las superficies en el hogar. Y todo es gratis, ¿eh? Todo lo que habéis dicho es gratis. Es gratis. Todo lo que habéis dicho no requiere inversión, Miguel. No, porque es lo que tenemos todos los días. Claro. Y es lo que podemos hacer. Así es que yo había tomado nota aquí, y aquí hay un puntito que anoté al final,
no ir ni concurrir con niños ni adultos mayores a lugares concurridos como los malls, que es el paseo de fin de semana, es decir, a lugares de mucha concurrencia. No, además que los niños, Perfecto. ¿qué van a hacer los niños a los malls? Primero que nada, los niños andan caminando a un nivel del adulto que La no es rodilla. para nada bueno. No es para nada bueno. Entonces, la verdad las cosas es que los niños, los malls no tienen nada que hacer y los adultos mayores tampoco. Perfecto. Solo Miguel, contaminarse. Mira, dentro de la misma situación sanitaria, pero cambiando un poco el tema. Sí, correcto. A ver, tú ya sabes lo que pasó con esto, la decisión de la Corte Suprema sobre la ISAPRE, malas las palabras desafortunadas también de la ex vocera de la Corte Suprema, etcétera. Pero lo que como tú experta en lo que es salud pública, y hay que transparentar, Rosa fue profesora mía también de salud pública. te ¿Qué va a echó de pasar? clases muchas veces. Me echó de clase muchas veces, no. Yo me fui porque se portaban muy mal. Claro, eso. Las manzanas llegaban podridas. No, Pero, ¿qué va a pasar con los 3 millones de personas que están en ISAPRE pasan a FONASA? Porque si ya tenemos un sistema de salud público que no es lo mejor, puede ser mejor, pero no es lo mejor, vamos a incorporar a 3 millones de personas. Y además, ¿qué va a pasar con las preexistencias? Que hay gente que tenía una enfermedad GES y pasa a FONASA y no va a existir la preexistencia. ¿Qué va a pasar con eso? la verdad las cosas que de buenas a primera eso es un desastre. Eso es un desastre declarado. Es decir, 3 millones de personas que se asumen a FONASA hoy día sería un desastre. ¿Y por qué? Lo digo claramente. Porque hoy día la población, del 90%, 85% que está en FONASA, que es más o menos el porcentaje que está adscrito a FONASA, de ese 85% de la población de chilenos, el 50% de ellos se atiende en el ámbito privado en la libre elección. ¿Y por qué se atiende en el ámbito privado en la libre elección? Porque no tiene acceso al sistema público. Perfecto. Porque el sistema público no tiene capacidad para atenderlo. Y de eso, un porcentaje, de ese 50%, un porcentaje no menor, junta los pesos para operarse y hacerse la cirugía en el ámbito privado, para hacer los copagos correspondientes. Entonces, perdonen, mientras no tengamos un sistema público que sea capaz de responder a este 85% en su totalidad, no podemos pensar en capturar, porque al final de cuentas es eso, en capturar ese porcentaje de, digamos, de recursos, porque al final de cuentas es captar el 7% de esa población, de esos 3 millones, para sumarlo a esta bolsa, que muchas veces es un saco roto. Claro. Entonces, la verdad las cosas, no hay nada que hacer por ahora. O sea, ahora en este minuto es una catástrofe lo ocurrido con las ISAPRES. Si las ISAPRES llegasen a cerrar, es una catástrofe para los 3 millones que están adscritos al sistema ISAPRE. Porque si el sistema público no es capaz de atender al 100% de los que están en FONASA, es decir, no tiene ninguna posibilidad el resto. Y una cosa, y así pequeñito, para aumentar, para dar una información, la gran mayoría Claro. están en ISAPRE, son gente de clase media baja, están con planes cerrados, entonces a muchos dicen no, pero pueden optar por seguros, pero claro, pero una persona de clase media no tiene para pagar un seguro adicional y tendrá que atenderse y esperar la lista de espera que está en el servicio público.
O sea, las ISAPRES que son cerradas son las ISAPRES que pertenecen a instituciones como, por ejemplo, voy a nombrar una, el Banco del Estado, tiene su ISAPRE propia. Los que tienen, por ejemplo, las compañías del cobre, las empresas del cobre, tienen sus ¿Cuál es el propios ISAPRE de Banco sistemas. Estado? Perdón la ignorancia. Fundación parece. Sí, creo que es ese el Fundación, sí, nombre. es fundación. Sí. Las del Bueno, cobre las conozco harto. las del Estoy en cobre, esa, estoy en esa. ya, ya, ¿ves? Bueno, ellos tienen su sistema. Entonces yo les pregunto a ¿ellos van a ser capaces de abrir su sistema para que ingrese el resto? No, Difícil. no, pues. Entonces, aquí estamos calladitos, 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 y no estamos dando nada. Hay muchos sistemas cerrados en Chile que no comparten. Entonces, la ISAPRE, hoy día, las ISAPRE, que son abiertas, ingresa cualquiera, ¿verdad? De cualquier lado, de quien sea que quiera ingresar, de acuerdo a su plan. Bueno, hay que ver con este sistema de evaluación de plan universal básico y cómo nos va con eso y ver el sistema de seguros. Pero como le digo, es un tema que está todavía en análisis y que requiere de una mayor precisión y dar seguridad a la población. Hoy día, yo creo que nuestro sistema de salud tiene que ser un sistema mixto, público, privado y, por supuesto, con todos los otros sistemas cerrados que existen de atención, pero regulado, que fue algo que pedimos siempre, lo pedimos los colegios profesionales cuando yo fui presidente del Colegio de Tecnólogos Médicos, por allá por el año 2005, cuando se hizo la reforma de salud. Y cuando existía el Colegio de Tecnólogos Médicos, que ahora parece que ya no existe el colegio, pues es otra cosa. Bueno, en ese periodo sí existe, lo que pasa es que no participan. Lo que ocurre, hay que decir las cosas por su nombre. Muy bien. Lo que pasa es que el 2005, esa reforma de salud fue en el fondo, cuando se establecieron claramente este tema, se habló mucho al final se me fue lo que estaba hablando. Da lo mismo, aquí somos dispersos también. Po. Eso, somos Oye, dispersos. pero Rosa, han sido muy interesantes todas tus afirmaciones. Estamos llegando al final de las preguntas serias. Última pregunta seria. ¿Qué te pasa con el Consejo Doctrinario de RN, todo el lío que hay en Renovación Nacional, que tú eres militante hace muchos años ahí? Vais por Chaguán, por Paulina Núñez, Chalper, Codina. ¿Cómo es la cosa para ti? ¿Qué sientes tú? No, si todavía no hay nada claro, no sabemos nada, no están las listas todavía listas. ¿Ya? Que van a ir al Consejo General, hay que tener un Consejo General, van a haber seguramente elecciones en julio-agosto y ahí vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿ya? Pero bueno, Renovación Nacional es un partido bastante, podríamos decir, bien amplio, centro-derecha, muy amplio, con gente desde muy conservadora, gente muy liberal y obviamente con participación bastante amplia y muy democrático, y eso lo hace que tenga tantos militantes. ¿Tú te defines más por el ala liberal o conservadora? No, yo soy más del centro. No. Soy de salud pública. Sí. No te queda otra. ¿Sabes lo que pasa? Es que tienes calle. Alguien que tiene calle no puede ser conservador. Sí. Difícil. Es como muy difícil, sí. Muy difícil, no, yo soy una persona que trata de ser, yo soy más del centro. Muy bien. Pero con valores. Claro, aquí somos bastante de centro también nosotros, hermanos libres. Los amigos del concierto tienen otra mirada, pero tenemos esta alianza estratégica. Vamos al pastelazo del último tiempo, lo que te ha complicado, lo que te ha dado rabia, lo que has dicho, puta, esta cuestión no corresponde, te ha dolido quizá. Bueno, cuando me fui de la Seremi. Cuéntate esa, cuéntate, pero completa, cuéntala. Era una pregunta, pero y de aquí no sale. De aquí no sale. Sí. No, la verdad las cosas que no hay mucho que contar porque lo único que hay que contar es que me dijeron que me tenía que ir nomás, pues me fui. Eso era todo. Sí, pero no me dijeron por qué ni nada, sino que me dijeron que me tenía que ir. ¿Pero te molestó mucho? ¿Te molestó mucho? ¿Te molestó bastante? Pero esto se venía gestando de hacía mucho tiempo ya. Esto ya venía hacía muchos meses que se venía gestando. Así es que la verdad las cosas que
creo que me dolió la forma, porque si hubiese sido de otra manera, me habría dado lo mismo. Pero creo que me hicieron un favor. Así que está bien. Te libraron de la presión de la función pública política. Es que yo habría tomado otras medidas. Peores. O sea, no peores, son más drásticas, digamos. Soy más, podríamos decir que más que drástica, más a tiempo. El tema fue el aeropuerto, ¿cierto? Ese fue podríamos decir, La gota. la final. Ya. Pero Ese había fue un hostigamiento hacia ti, se notaba. Claro, hubo un hostigamiento durante el periodo de la pandemia. Efectivamente hubo un hostigamiento por el tema precisamente del aeropuerto. Claro. Exactamente, porque Es que cuando el Estado se dedica a cuidar los privados, pasan esas cosas. no necesariamente cuidar los privados, sino que también a cuidar, como se dice, este celo por aparecer. Ya. Por Egos. ser quien toma, los egos son muy grandes de algunas personas. Pero bueno, yo digo, en la vida se encarga de eso. Muy bien. ¿Tienes alguna aspiración electoral? Sí, pues, ser presidenta de Chile, ¿y qué más? ¿Quieres ser presidenta de Chile? Por supuesto que sí. Me encantaría. Esa es la aspiración de todos los políticos. Es el que no diga es un mentiroso de mierda, perdona la palabra. El que no dice es un mentiroso. Creo que lo dije en la Divina Comida que estuve el sábado pasado. Sí, claro. Sí. No, está bien la transparencia. Yo tengo un amigo político que le prometió a la mamá en el lecho de muerte que iba a ser presidente de Chile y ahora está trabajando con las navieras ahí, no sé dónde, en el sur de Chile, Jorge Burgos. Se me salió, pero soy malo con tu amigo. Yo no lo prometo, yo digo que esa es la aspiración de todo político. Sí, nada más. Claro. Ahora Miguel, que uno pueda llegar o no, ya es otro tema. Pero es la aspiración, porque si no tienes aspiración, entonces no puedes ser político. Genial. Tiene que ser un camino, para eso tiene que ser como corresponde. Muy bien. Miguel, tu pastelazo de los últimos días, porque también le preguntamos aquí a los No, mira, el pastelazo, mira, hay varios, como decía, de Ángela Vivanco, lo que está pasando en la delincuencia, pero yo me voy a quedar con el pastelazo del profe Silva. Yo sé que esto es hace dos semanas, pero yo tengo que decirlo. ¿Cómo puede una persona que le están haciendo una pregunta y decir que Pinochet fue un estadista? Mira, yo tengo que ser, yo soy una persona de centro también, más cercano a la centroizquierda, pero yo no puedo decir, claro, no puedo decir que fue un estadista sabiendo todo lo que pasó, lo que pasó 17 años, etcétera. Les guste o no, y hay que decirlo, se autodenominó presidente, muchas dicen, no, un dictador, pero se autodenominó presidente y fue presidente y mucha gente internacionalmente le decía presidente igual, pero fue un dictador. Pero a pesar de todo, no puede decir que es un gran estadista, porque había muchos grandes estadistas, por ejemplo, no sé, Patricio Aylwin, Ricardo Lago, y otros presidentes atrás, pero no decirle estadista, y además, obviamente, el remesor fuerte fue del periodista Daniel Matamala, que les dio un tremendo análisis de la figura de Pinochet, claro, obviamente con su sesgo también ideológico, pero tenía razón y obviamente lo dejó en el suelo. Ahora ahora está se va a hacer una nueva constitución, él lo va a escribir y no sé dónde va a tener su ideología. Por eso yo creo que si van a escribir una nueva Carta Magna, yo creo que eso no se tiene que hacer a través de los sesgos, porque la anterior convención constituyente, todo fue a través de sesgo ideológico y miren lo que pasó. Ojalá que no fracase este nuevo proceso. Eso. Mi pastelazo de los últimos días tiene que ver con la muerte de Mía, me sigue doliendo. Pasó hace varios días ya, pero la negligencia del Estado, de la Seremía de Salud, de la región de Valparaíso, una cosa impresionante, como lo decía Rosa, no, es inadmisible que esa gente se vaya a la cárcel de una vez por todas. Y lo otro tiene que ver con los colocolinos que fueron a portarse mal a Buenos Aires. Y en el partido Boca River y rompían billetes burlándose de la economía argentina. ¿Qué se creen esos miserables? La vida es así. Sí, o sea, ganaste muchas lucas,
El Donald Blue te benefició y tienes derecho a irte a burlar a otro país de eso. Menos mal que le sacaron la cresta en la calle, Bueno, ¿cierto? eso demuestra el nivel y el nivel educacional que tenemos. Ese es otro punto. Sí. Ahí nos lleva al nivel educacional que tenemos. La población de Chile no es educada. Nuestra población es instruida. Esa cuestión tiene que tenerla muy clara todos. Y eso incluso hasta los profesionales. Sí. La población, nuestro país, es educada, el porcentaje es muy bajo de los que son educados. El porcentaje instruido podrá ser sobre el 90%, pero la educada es muy bajo. Y eso demuestra ese tipo de acciones. O sea, una persona educada no hace ese tipo de situaciones ni acciones en ninguna parte. O sea, menos burlarse de la situación que viven otras personas. No. ¿Tú crees que está sobrevalorada el ser profesional en Chile? El tener el famoso, está sobrevalorado. Yo lo suscribo, Sí, creo. No sé si tú estás de acuerdo. Eso de tener el cartón, el primer profesional de la familia. O sea, no, es una categoría, pero Yo, artificial. Absolutamente. Yo creo que es que Chile tiene, lamentablemente, perdió el foco con la educación. Perdió el foco. Con la formación profesional y con la educación. La educación es para todos. Educación, no instrucción. La educación es para todos. Todos. Pero la educación la hacemos todos. Desde el hogar y el colegio. No solamente se hace en el colegio, porque hay mucha gente que va a exigir al colegio, insulta a los profesores, va a exigir a los colegios educar a sus hijos, pero la educación, el colegio solamente entrega formación. La educación viene desde el hogar, desde la formación del hogar. Y después viene lo que es la formación profesional. Y esa formación profesional en los niveles técnicos y universitarios no es para todos. No es para todos. ¿Por qué? Es para los que tienen capacidades. La universidad tiene que ser para quienes tienen capacidades. Los institutos técnicos son para los que tienen capacidades técnicas. Incluso hay profesionales, muchos profesionales, que no deberían haber sido nunca profesionales universitarios, deberían haber sido niveles técnicos porque tienen capacidades en el mundo técnico. ¿Cómo se detecta eso? Hábiles en el mundo técnico. ¿Cómo se detecta eso? ¿Cómo se descubre y cómo se define? Bueno, eso lo tiene que definir la persona. La persona siempre aspira a llegar a la universidad, pero la universidad no es para todos. Hay mucha gente que tiene habilidades técnicas fabulosas y que se pierde en el mundo universitario cuando no lo es para eso. Rosa, muchas gracias por estar aquí en Manos Libres, en el concierto por un periodismo libre, independiente y al servicio de la democracia. Gracias por los minutos, gracias por la paciencia, gracias por soportar ciertas ironías y todo lo demás. No, yo estoy acostumbrada a todo, así que Mario, muchas gracias, Miguel, un gusto haberte visto, distinto. No te habría reconocido, si te veo en la calle, no te habría reconocido que fuiste mi alumno. Tuve muchos alumnos y hice 17 años clase y fue suficiente, así es que bien verte y te verte bien también. Así es que algún granito de arena habrá quedado de lo que yo te enseñé. Por supuesto, sí, me imagino. Compartimos. Más que enseñar, te acompañé en la formación. Sí, no, Qué linda reflexión, Rosa. Sí, municipal el próximo año, ¿no? Por ahí vamos con la cosa, ¿no? De todo. Sí, al empeño. Vamos haciendo el camino. Hagámosle eso. Sí, así está la cosa. Exacto. Gracias, Rosa. Que esté muy bien. Gracias. Adiós. Gracias. Adiós. Y que vuelva la mayonesa casera. Eso. No, por ningún motivo.